Hola, buenos días a los chicos y chicas de cuarto años naturales. Bueno, en este momento les voy a explicar cómo hacer para realizar el compruebo que aprendí parte 2, que es lo que les estoy mostrando acá en la pantalla. Bueno, tienen que entrar acá y van a ver que tienen en este archivo un PDF que se les va a abrir y luego descargar y es este, ¿sí? En este PDF tienen un poco de teoría, que es esta página, por ejemplo, esta, un poco de lectura y más teoría y hay algunas actividades. Bien, vamos a empezar por lo primero que es el texto explicativo. eh, ¿Sí? ¿De qué se tratan los textos que explican? Los textos que explican, en esta primera página de teoría, vamos a ver que se tratan de textos, ¿sí? Que tienen una narrativa expositiva, se llama, que explica algo, que da a conocer algo y que brinda información sobre distintos campos del conocimiento. Puede ser de las ciencias, de la tecnología, de la cultura. Bueno, suelen estar escritos por especialistas en el tema, ¿sí? No es que lo escribe alguien que no conoce sobre eso, sino que lo escribe un especialista y lo adapta, digamos, para que él lo lea a alguien que no está especializado en ese tema y lo pueda entender, ¿sí? Bueno, acá tenemos 3 cuadritos que dice que explican, pueden explicar un concepto, un objeto o un producto, un hecho o un problema, por ejemplo, la contaminación, ¿sí? ¿Cómo explican? Esto es importante, dice, parten de una definición general y van incorporando nueva información de manera progresiva, o sea, de a poquito. Y responde una pregunta que a veces no está escrita en el texto, pero siempre responden una pregunta que es, por ejemplo, ¿cómo se produce la fotosíntesis? ¿Por qué vuelan los aviones? ¿Qué es una huerta? ¿No? Hablando un poquito de nuestro proyecto. ¿Dónde se publican este tipo de textos? Bueno, en un montón de lugares, por lo general en revistas o diarios de ciencia o de tecnología, pero también puede haber blogs, páginas web, dice, libros de estudio digitales. Bueno, básicamente aparecen en cualquier lado, son textos muy usados. Y si vamos a analizarlo desde otra perspectiva, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora de explicarles a ustedes qué es un texto explicativo, estoy haciendo esto, estoy, digamos, eh, usando la narrativa explicativa para decirles a ustedes, responder esa pregunta de qué es un texto explicativo, cuáles son sus partes, qué recursos utilizan, ¿sí? ¿Cómo se hace un texto explicativo? ¿Y a qué viene todo esto? Nosotros estuvimos trabajando con el informe, ¿sí? ¿Se acuerdan? De experiencias. Entonces, obviamente un informe de experiencia tiene una narrativa explicativa. ¿Por qué? Porque me va a explicar cómo se realizó esa experiencia. Algo importante que habíamos visto con respecto a los informes es el tema de la objetividad, ¿sí? Es esto que explica acá. Dice, los lectores de estos textos buscan información objetiva, exacta y clara. Por eso sus autores suelen usar un estilo que no revela las marcas de subjetividad. Bueno, ya habíamos hablado un poquito de qué es objetivo y qué es subjetivo. Cuando yo estoy diciendo objetiva, estoy describiendo algo sin dar ningún punto de vista, sin dar ninguna opinión personal sobre eso. Mientras si yo quiero ser subjetiva, voy a dar puntos de vista, opinar, a mí me parece que, me gusta así, es chiquito, por ejemplo, ahora vamos a ver, porque por ejemplo, fíjense, hay ejemplos, dice, emplean la tercera persona la tercera persona gramatical, dice, la fotosíntesis es, los científicos afirman, ¿quién es? La fotosíntesis, ella, los científicos, ellos, ¿sí? Ok, después dice, evitan sustantivos y adjetivos que expresen una valoración. Por ejemplo, no se dice una planta chiquita, como les decía recién,
sino se dice una planta de 5 centímetros. ¿Se entiende? Y bueno, por lo general los textos explicativos usan un vocabulario específico del área a la que pertenezca el texto. Este primer ejercicio que tienen que hacer ustedes en sus carpetas, sí lo quiero escrito con lapicera, que me manden una foto legible. ¿Dónde la tienen que mandar? Acá. Fíjense, como siempre, en cualquier tarea, ustedes van a ir y van a entregar la tarea. Acá donde dice compruebo que aprendí parte 2. Me mandan sus fotos de lo realizado. La primera actividad que tienen que realizar es escribir estos fragmentos utilizando un estilo objetivo, es decir, sacar todas esas marcas de subjetividad, de opiniones personales que pueda haber. Por ejemplo, dice, a mí me parece que las historietas están re buenas porque combinan imágenes y texto. Bueno, por empezar, el a mí me parece es una marca de subjetividad grande, entonces se la sacamos. Vamos a decir, las historietas están re buenas porque combinan imágenes y texto. Igual no me gusta mucho ese, están re buenas, porque es como una apreciación personal. Podría decir, resultan interesantes, son intrigantes. Uso otro tipo de adjetivo que no tenga que ver tanto con la subjetividad de quien escribe eso, ¿sí? Entonces, tienen que reescribir, por ejemplo, el ejemplo de la primera, las historietas resultan interesantes porque combinan imágenes y texto, ¿sí? Así puede ser una forma de resolver la primera oración. Hacen lo mismo con las segundas dos. Vi en el diario que a los japoneses les encantan las historietas, las lee todo el mundo y los personajes del manga tienen los ojos del color del cielo en la noche. Bueno, obviamente ojos del color del cielo en la noche es como muy metafórico, muy poético. Eso tienen que poner. ¿Cómo tienen los ojos? Tienen azules, los tienen negros. Bueno, se fijan. Ponen algo más específico. Después habla un poquito sobre los recursos de la explicación, que es un poquito más para tener información, ¿sí? Habla de lo que es una definición, que son procedimientos para que el texto explicativo tenga más fuerza, ¿no? Por lo general, en un texto explicativo, después van a ustedes leer tranquilos el ejemplo, pero por lo general en un texto explicativo se empieza con una definición y como decía arriba, se van agregando pequeños datos de información. Por ejemplo, la primera definición que aparece acá es la historieta es una narración que combina textos e imágenes. Entonces, dice, el texto se lee mediante globos de distintos formatos que se cambian según lo que quiere expresar. Bueno, los globitos, ¿no? de la historieta. Esto es como agregar un poquito de información sobre la historieta. Ven que de a poquito le va agregando información. Y hay otros tipos de recursos como la comparación, que es una muy usada, ¿sí? Y se introduce por conectores como cuál, al igual que, ¿sí? Y también el ejemplo clarifica mucho las cosas en la explicación. Después tienen otros recursos que son la clasificación y la reformulación. La reformulación es como decir es decir tal cosa, o sea, lo que dije antes lo vuelvo a decir pero con otras palabras, ¿sí? Eso es reformular. Bueno, ahora este es el segundo ejercicio que tienen que hacer. Hay dos preguntas que tienen que responder, que son, ahora que leyeron más al respecto, ¿cuál le parece que es la utilidad de los artículos de divulgación? Entonces, ¿cuál sería la utilidad de estos artículos? Bueno, lo piensan, ¿sí? Pueden decir, dan a conocer información sobre algo, intentan explicar algún fenómeno. Bueno, usan toda la teoría que tienen acá para pensar cuál es la utilidad, cuál es la finalidad, para qué sirve este artículo de divulgación. Y la otra pregunta es, ¿qué disciplinas, ¿sí? Son las que dan mayor uso a este tipo de texto? ¿Sí? Para divulgar sus conocimientos. Y bueno, si quieren, si leímos bien la parte de arriba, vieron que dice,
los distintos campos de conocimiento son sobre todo las ciencias, la tecnología, la cultura. Así que bueno, ellos van a ser quienes más utilicen, ¿sí?, este tipo de textos para divulgar sus conocimientos. Sobre todo las ciencias, vieron que como que uno, bueno, la tecnología también, uno le gusta leer sobre las cosas nuevas que aparecen, y la cultura, nos gusta saber qué pasó en la historia, o qué fenómeno cultural pasa, no sé, en Corea, no sé. Fíjense qué responden ahí, qué les parece, cuál disciplina o cuáles disciplinas son las que más utilizan este tipo de texto. Bien. La segunda parte de la actividad que tienen que realizar es la siguiente. Acá tienen 3 textos cortitos de experiencias y experimentos, ¿sí? La primera se llama El submarino, la segunda Tinta invisible y la tercera es Cómo beben las plantas. Bueno, en estos 3 textos van a leer que hay, digamos, una experiencia, que se cuenta una experiencia y se da a conocer. Vamos a leer, por ejemplo, de la tinta invisible. Dice, si se exprime un limón con el jugo bien colado, puede fabricarse una tinta con la cual se escribirán mensajes invisibles. Cuando, con posterioridad, el papel en el que se ha escrito el mensaje secreto se coloca sobre una llama, las letras aparecen. Esto ocurre porque las sustancias se queman a distintas temperaturas. El ácido bórico que contiene el limón se quema antes que el papel. Por eso, al acercarse a la llama, el mensaje aparece escrito. ¿Sí? Bueno, entonces, leemos los 3 primero y nos vamos a la parte teórica y de actividades. ¿Sí? Presten atención para hacer esto. Si les surge alguna duda, me pueden consultar por WhatsApp, por mensaje. Bueno, primero les aparecen estas actividades. Dice, relean los 3 textos, ya sabemos cuáles son, submarino, cómo ven las plantas y tinta invisible, y respondan, ¿qué intencionalidad tienen? ¿Sí? ¿Cuál es la intención de eso? Yo leo sí qué intencionalidad tiene. Para mí, dar a conocer sobre un experimento, sobre una experiencia. Después dice, ¿cómo se encadena la información en cada uno? ¿Se trata de una realidad precisa con un orden riguroso o presenta saltos y vacíos informativos? No, o sea, está todo explicado, no me deja dudas de algo. Te dice tal cual como son las cosas y de forma ordenada, cómo las tengo que hacer para que resulte ese experimento. Bien. Y después dice, ¿por qué puede decirse que estos textos responden a la pregunta ¿qué pasa cuándo? O sea, que ustedes fíjense, por ejemplo, con el texto del limón, podríamos responder ¿qué pasa cuando uso tinta de jugo de limón? ¿Sí? ¿Responde o no responde al qué pasa cuando? ¿Sí? Ustedes tienen que explicar por qué. Porque está contando qué pasa si yo con la tinta de limón escribo algún mensaje y quiero que sea secreto, ¿no? Y luego lo develo acercándolo a la llama. Bueno, acá esto en letra más clarita tienen un poquito de teoría, ¿sí? Fíjense, dice, estos textos son informes de experimentos y tienen una trama expositiva. En el informe de experimento, bien, trama expositiva como lo que veníamos viendo más arriba. En el informe de experimento se da cuenta de las condiciones en que se realiza el registro de la situación de un experimento y del proceso observado. Se trata de una organización causalista y de descripción del proceso. Por eso, dice, se usan oraciones que comienzan con sí y cuándo. Fíjense el del limón. Si se exprime un limón con el jugo bien colado, y después el otro párrafo inicia cuándo, con posterioridad, ¿sí? Por lo general usan estas 2 palabras para comenzar las oraciones, el sí y el cuándo, que son condicionales, ¿sí? Bien.
eso es un poquito de teoría para que ustedes sepan, comprendan. Después dice, la variable del tiempo proceso aparece a través de numerales ordinales o de adverbios o frases adverbiales. Bien, ¿qué es esto de adverbios y frases adverbiales y numerales ordinales? Numerales ordinales es cuando, por ejemplo, yo digo, primero exprimo limón, segundo lo utilizo para escribir un texto con un pincel y tercero lo acerco a la llama para ver el mensaje. ¿Ven? Eso sería numerales ordinales, primero, segundo, tercero. También lo puedo organizar este texto mediante adverbios o frases adverbiales. ¿Qué son esos? Por ejemplo, digo, en primer lugar, eso es una frase adverbial. Después, también posteriormente es un adverbio también. O sea, después de, antes de comenzar, eso también es una frase adverbial. Todo ese tipo de palabras que me ubican en el tiempo de realización de ese experimento van a ser parte de esta variable tiempo-proceso, digamos, de esto de que me explica que primero se hace esto, después se hace esto, antes de hacer esto se hace esto. No sé si me explico, pero cualquier duda me pueden mandar un mensaje. Todo este tipo de frases, palabras, sirven para organizar el texto de manera que yo pueda entender que una acción viene después de la otra, ¿sí? Me explica cómo realizar paso a paso ese experimento y lo organiza con este tipo de palabras que yo les decía. Bien, algo más es que dice, están presentes dos categorías, antecedentes y consecuentes, propias de la organización causal. Los antecedentes preceden a los consecuentes y son una condición necesaria y suficiente para que estos aparezcan. Caracteriza las frases sucesivas de un fenómeno. Tiene que ver con lo que yo les explicaba recién. ¿No? Una cosa, un hecho causa una consecuencia, ¿sí? Obviamente la causa viene antes que la consecuencia. Si yo escribo con el jugo de limón, la consecuencia va a ser que el mensaje escrito esté invisible y lo tengo que ver mediante acercar el papel a la llama, ¿sí? La causa, escribir con el jugo de limón, la consecuencia, ver el mensaje acercándolo a la llama, ¿sí? Siempre va a ser sucesivo, no es que primero acerco el papel a la llama y de la nada hay un mensaje oculto, no, ¿sí? Primero tengo que tener una causa, tengo que hacer algo para que eso pase, ¿sí? Y eso va ordenado, progresivamente, paso a paso, ¿sí? Sabemos que en un texto explicativo se ordena todo de forma que me quede la información ordenada y que no queden vacíos, como decíamos acá arriba. La pregunta dice, ¿se trata de una realidad precisa, con un orden riguroso o presenta saltos y vacíos informativos? No, no me salta de una cosa a la otra. Me va contando tal cual como son las cosas para que yo las entienda, ¿sí? Bueno, por último, tienen que realizar estas 3 actividades que, bueno, la primera es simple, dice, busquen en los 3 textos oraciones con el uso del sí y el cuándo. Ya lo habíamos visto con el del jugo de limón. Sí, se exprime un limón, cuándo, ¿sí? Ahí hay, por ejemplo, yo marcar 2 oraciones. Después, por ejemplo, con este, sí se colocan flores en un vaso, cuándo se corta. Y fíjense este, cuándo se sumerge un submarino, sí colocamos un tubito. Ese es simple, lo van a encontrar rapidísimo en los textos. Después dice, ¿cuáles son las frases en las que aparece la idea de temporalidad? Acá dice del primer texto, pero ustedes pueden elegir el texto que ustedes quieran de los 3 y
eligen uno, me dicen cuál eligen, lo escriben, elegí tal texto, el texto 1, 2 o 3, y marcan en ese texto la idea de temporalidad. Por ejemplo, vamos de vuelta al ejemplo del jugo de limón. Dice, bien colado, tinta. Cuando con posterioridad el papel en el que se ha escrito el mensaje secreto se coloca, fíjense, con posterioridad significa que después de hacer esto, coloco el papel sobre una llama, las letras aparecen, ¿sí? Ese con posterioridad me va a dar la idea de tiempo, de orden temporal. Bien. Por ejemplo, uno puede ser ejemplo ese, pero me gustaría que ustedes lo hagan con alguno de los otros dos, ¿sí? A ver, déjenme ver. Bueno. Fíjense este. Si se colocan flores en vasos con aguas coloreadas y se dejan hasta el día siguiente. Esto del día siguiente me da una idea de temporalidad, ¿sí? Ustedes fíjense eso. Elijan uno de los tres textos y marquen las frases que dan la idea de temporalidad, la idea de tiempo, de que después de una acción pasa un tiempo para la otra, ¿ok? Bien, y por último, la última actividad que tienen que hacer es, dice, esquematicen la trama expositiva de estos textos según la siguiente representación gráfica. Fíjense que hay un cuadrito acá, dice, causa, por lo tanto, y consecuencia. Vamos a ver si se agranda un poquito. Ahí. Bien. Ahí. Bien. Entonces, vamos con la idea de vuelta con el ejemplo del jugo de limón. Esto lo tienen que hacer con cada uno de los tres textos, obviamente. Dice causa, por lo tanto, y consecuencia. Ya les había explicado que si yo hago algo, tiene una consecuencia. Si yo causo algo, tiene una consecuencia. Entonces, ¿cuál sería la causa? La causa, la del jugo de limón, es escribir con tinta de jugo de limón. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, el texto no se va a ver en el papel, va a ser invisible. ¿Y la consecuencia cuál va a ser? La consecuencia es que si yo le acerco a la llama, el limón se quema antes que el papel y aparece el mensaje oculto, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de causa, por lo tanto, y consecuencia. Traten de hacerlo con los tres textos, cualquier duda me consultan. Y bueno, básicamente, y una vez que lo terminan, bueno, lo envían acá, en Compruebo que aprendí parte 2, que está en la etapa de recuperatorio de su aula. Fíjense, Compruebo que aprendí parte 2, lo envían acá. Y bueno, eso sería todo lo que hay que hacer para terminar. Recuerden hacerlo con la mayor conciencia posible, que cuando tengan dudas sobre esto, me consulten. Yo quiero que lo hagan bien, quiero que me consulten si tienen dudas y yo si no les puedo responder en ese momento, les respondo apenas puedo, apenas veo el mensaje. Les pido por favor que lo hagan correctamente porque ya les había explicado que teníamos dos partes, el compruebo que aprendí parte 1 y el compruebo que aprendí parte 2. El compruebo que aprendí parte 1 estaba bastante flojo. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes hagan muy bien para que puedan equiparar un poco las cosas y aprobar. ¿Estamos? Bueno, me despido. Les mando un saludo grande a todos.